7, Tiago PZK, Turf, etcétera. Y el 8 va a estar la Vela Puerca junto con Las Pelotas. Mira, justo que hablaba. Guasones, Indios, Los Auténticos Decadentes. Y el 9 cierra con María Becerra, De la Planta y Natalie Pérez. Así que bueno, como cada año, Neuquén, en medio de todo lo que pasa en la Patagonia con los incendios, que después vamos a estar charlando. En un rato vas a estar haciendo una entrevista en relación con este tema. Ahora nos vamos a meter, bueno, tiene que ver con las provincias, porque vamos a aprovechar un buen informe del CEPA para hablar un poco de qué es lo que está pasando. Claro, empieza a hacerse ya una comparación, por ejemplo, el tema con participación y otros, con meses ya malos de la Argentina, porque ya estaba iniciada el gobierno de Javier Milei. Entonces en algún caso te dirán, mirá cómo subió tal cosa o tal otra. Bueno, muchas veces está relacionado con lo mal que estábamos en enero del año pasado. Entonces, digamos, a veces hay cosas en las que se toca un piso, ¿no? Vamos a conversar de esto y por ahí le hagamos una pregunta más general a Francisco Martinelli Massa, analista económico del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Francisco, ¿cómo te va? Marco Cittadini te saluda aquí en la 530. Buenos días, Marcos, ¿cómo andás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, ahí el informe, empieza a mostrar que hay alguna mejora en el tema coparticipación, ¿no? Sí, en efecto, o sea, en términos generales hubo un aumento en la recaudación, particularmente en los últimos 3 meses, ahora en enero también, siempre analizando, esto hay que aclararlo, siempre analizando en términos interanuales, es decir, tengamos en cuenta de que enero 2024 fue había malísimo. una caída muy fuerte. Claro, había una caída muy fuerte, en particular, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, entre otros impuestos. Es más, lo que había en enero o en los primeros meses del año 2024, lo que había más o menos impulsado o cierto punto aumentado la recaudación, que era recaudación no coparticipable encima, era el impuesto a país y derechos de exportación. De todos modos, enero, por ejemplo, para la Liga había sido un mes particular porque había aumentado mucho con respecto a lo que eran el IVA de los importados, debido a que al año anterior había, en diciembre del año anterior, 2023, había habido una evaluación fenomenal. Claro, eso es un tema. Y después el tema de la coparticipación, hay reclamos muy fuertes de las provincias de deudas importantes. De hecho, en toda esta polémica vinculada al tema de seguridad en la provincia de Buenos Aires, el propio Axel Kicillof fue uno de los que hizo reclamos, en algunos casos vinculados a la coparticipación, en otros fondos específicos relacionados con seguridad. ¿Comienza a mejorar por esta comparación interanual o porque efectivamente está empezando a haber un crecimiento de las transferencias del Estado Nacional a las provincias? Mira, para mí va dos cuestiones. La primera es, las provincias en general, casi todas, exceptuando lo que sería Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires, dependen en gran medida de la coparticipación, ya sea de la Federal de Impuestos como el resto de otros impuestos que son coparticipables. Claro. Y tengamos en cuenta de que solamente de la coparticipación federal de impuestos, cerca del 45%, o sea que el promedio es 45% de los ingresos provinciales. O sea, los recursos que tienen las provincias, el 45% viene de nación. Si sumamos el resto de impuestos coparticipales, se hace 54%, lo que igual estamos hablando de la mitad. Siempre estamos hablando también de un promedio, hay provincias que son más, provincias que son menos, por ejemplo, en el caso de Santiago del Estero, casi el 64% es coparticipación federal de impuestos de los recursos provinciales, mientras que en Ciudad de Buenos Aires es el 7%. Por eso hay una variación dependiendo de la provincia, pero de todos modos es una porción muy importante de lo que son la recaudación provincial. Y por otro lado, que el otro tema que habías mencionado, hay una cuestión que es fundamental, que es las provincias se nutren mucho de lo que es la obra pública, y eso se cortó con el gobierno de Milei. Es más, hicieron gala de que se cortó y está feliz de haber cortado porque era un gasto para ellos. Claro. Bueno, gran parte de esto iba dirigido a provincias, o mejor dicho, todo va dirigido a provincias, porque al fin y al cabo la obra pública, ¿dónde es? En una provincia. Entonces al cortarla también estás cortando parte del ingreso que no es coparticipable, que viene el ingreso por afuera. Es más, parte de las quejas de Axel Kicillof
no tienen que ver con impuestos coparticipales, sino que con otros impuestos también, como puede ser la ley de educación, que es la famosa carpa blanca, en la cual lo que hacía era estabilizar una paritaria a nivel nacional. Y que eso, si mal no tengo entendido, no son impuestos coparticipales, sino que son leyes nacionales que implican transferencias a provincias. Hablas de algo que está por fuera del informe, que es muy interesante y vale la pena leer, que tiene que ver justamente con la obra pública, por ejemplo, ¿no? Como un dinamizador de las economías en las provincias. Y bueno, la carencia de esto, por supuesto, está generando un montón de problemas, entre ellos desempleo, pero no solo eso, sino también falta de flujo de dinero que llegue. Te pregunto por la situación más general. Digo, ha habido una serie de anuncios en los Estados Unidos, hay que ver qué impacto tiene, porque por ejemplo el tema de aranceles a México se pospuso un mes, pero en todo caso empieza a haber ciertos anuncios, y ayer Luis Caputo, muy rápidamente a la mañana, tuvo que salir a aclarar que hay ciertas cosas que no cambian, el cepo se mantendrá, que el crawling peg va a mantenerse más o menos en el mismo nivel. Entiendo que porque hay mucha presión por parte de sobre todo los sectores justamente del campo para una devaluación a partir de que los precios de los commodities en el mundo podrían derrumbarse aún más de lo bajos que están, y además que encuentran un atraso cambiario. Digo, ¿cómo estás viendo esta situación? Porque entiendo que es una situación de tensión con un sector, por supuesto, que banca mucho al gobierno en términos ideológicos. Sí, y dos cuestiones para mí. Yo lo que creo es que el campo tiene ideología de campo. Es decir, y no me parece mal, o sea, después pueden discutir... Defensa de intereses, digamos. Campo, claro, defiende sus intereses. Y defiende sus intereses independientemente de que quien está enfrente es un peronista, es un macrista, es un radical o es un libertario. Defiende sus intereses. Claro. Por eso le hicieron corridas a Macri, digamos, por ejemplo. Claro, le hicieron corridas a todo el mundo, o sea, porque los tipos lo que piensan es, bueno, quiero ganar más plata. Bueno, en ese sentido van a correr a todo el mundo, o van a buscar siempre recaudar más. Por eso digo, eso no lo veo intrínsecamente mal. Después podemos discutir si eso se alinea con intereses del que puede tener el país, etcétera. Pero en términos sectoriales, los tipos van a justamente a defender sus intereses, independientemente de que ahora está Luis Caputo y que Luis Caputo claramente defiende sus intereses. Le está bajando las retenciones, como si estuviese otra persona que fuese de un bando opuesto. La pregunta es, no solo esta cuestión, no digo si alcanza con eso, porque claramente el gobierno está diciendo, todo bien, pero yo el cepo no te lo saco, porque me saco el cepo y vuela todo por los aires con este nivel de reservas y esta situación tan particular exterior. Mi pregunta es, no cuánto aguanta, sino en qué condiciones aguanta, si no va a ir habiendo todos los meses a partir de la caída en la actividad y sobre todo de la pérdida de reserva, una situación de mayor deterioro de la Argentina en términos económicos, ¿no? Mira, yo lo que considero son tres cosas con respecto a esto en particular. La primera es, yo creo que puede ser que este año vaya a haber un poco más de crecimiento, al menos de repunte, pero no repunte en actividades económicas en las cuales te dinamicen la economía o te den trabajo, sino que va a estar más vinculada a las exportadoras, como por ejemplo el agro. Eso por un lado. Por el otro, yo lo que creo es que tanto el cepo como lo que sea el crawling peg a la baja, porque está ahora en 1%, recordemos que antes estaba al 2% y se aplicó ahora ayer al 1%, tiene en vistas un objetivo plenamente electoral. Es decir, es una de las anclas que tiene para poder sostener la inflación en 2 puntos. O ponerle, si se baja un punto, es una de las pocas anclas que tiene. La otra gran ancla importante se llama el salario. Dicho esto, yo lo que creo que lo que estuve viendo es que gran parte del arco económico considera, después de las declaraciones de exfuncionarios del Fondo Monetario Internacional y en vistas con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, de que después de las elecciones, sea cuando sea, porque no se sabe si va a haber paso o no va a haber paso y si se adelantan o no se adelantan. Yo creo que después de las elecciones, o creo gran parte del arco económico, que después de las elecciones va a haber una devaluación. Lo van a mantener o aguantar hasta ese momento y después... Exactamente.
O sea, esto que decías vos de, che, no está un poco atrasado, che, no insume mucho, no es un problema, y Caputo dice que sostiene igual el Carolina como está, y la situación como está, sí, lo hace por una cuestión electoral. Claro, clarísimo. Francisco, gracias por este ratito que nos has brindado. No, a vos, Marcos. Un abrazo grande. Francisco Martinelli Massa, analista económico del Centro de Economía Política Argentina, charlando con nosotros acerca de esta situación económica. Arrancamos por un informe, buen informe, interesante informe del CEPA, y nos metíamos después con una cuestión más general. 9:25 de la mañana. La mejor opción para disfrutar de un verano bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros